Una pregunta habitual. ¿Se puede hacer cirugía de cornetes en los niños? ¿Es segura? Y en ese caso, ¿cuándo está indicada? Es una pregunta normal porque existe el mito de que no se puede operar la nariz en los niños. Y sin embargo, sí se puede operar si se usan técnicas seguras y técnicas que estén validadas en niños. Los cornetes son unas estructuras que tenemos en la nariz, son unas estructuras que van desde delante hasta atrás, están dentro de la nariz, tienen un pequeño huesito y alrededor de ese hueso hay un tejido que tiene un montón de vasitos. Les llamamos vasos capacitantes, se pueden hinchar y deshinchar. Se hinchan y se deshinchan de sangre y eso les permite ocupar más o menos espacio en la nariz para regular la cantidad de aire que pasa, pero además de eso, y fundamentalmente, está pensado así para calentar el aire, humedecerlo y limpiarlo, que es todo el aire que luego va a pasar al pulmón. Si el cornete está muy grande porque el cornete en sí mismo es grande o porque la fosa es muy estrechita, pero en cualquier caso el cornete es grande para esa nariz, se puede operar el cornete para reducirlo de tamaño. Y hay un montón de técnicas, técnicas que son más agresivas y técnicas que son menos agresivas. Las técnicas menos agresivas y que demostraron mejores resultados en niños en relación riesgo-beneficio son las técnicas sobre todo que respetan la piel, la mucosa que recubre el cornete. Esa mucosa tiene una función que no podemos comentar aquí, pero es una función que queremos preservar. Esa función se preserva siempre y cuando respetemos la mucosa. Y hay técnicas que nos permiten respetarla. ¿Cuáles son? La radiofrecuencia. La radiofrecuencia quema a muy baja temperatura el interior del cornete. Tenemos otro tipo de radiofrecuencia que se llama radiofrecuencia de coblación. También pinchamos el cornete y quemamos el interior del cornete respetando toda la mucosa. Otra de las técnicas que parece que duran un poquito más en el tiempo se llaman microdebridador o turbinoplastia con microdebridador. A veces también se usan las siglas en inglés, que es MITE, que es Microdebrider Assisted Inferior Turbinoplasty, es decir, una turbinoplastia inferior asistida por microdebridador, no importa tanto el nombre. Lo que ocurre es que hacemos un pequeño corte en el cornete, introducimos un terminal que tiene unos 2 milímetros, es decir, es muy fino, y es como una especie de afeitadora. Va aspirando el interior del cornete, al mismo tiempo que tiene una pequeña cuchilla que va recortando todo ese tejido que está dentro del cornete. De acuerdo, estas son las técnicas. ¿Son seguras? Nosotros publicamos un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio que resume el resultado de otros estudios. Parece que hay más de 1000 casos publicados de cirugías de cornetes en los niños, donde recogen punto a punto las distintas complicaciones. Bueno, viendo eso, parece que las complicaciones que hay cuando se utilizan este tipo de técnicas es en torno a un 3%, es decir, un número de complicaciones bastante bajo. Todo depende de cómo se recopilen estos datos. Es una técnica que es muy segura porque estas complicaciones son siempre de complicaciones menores. Estas complicaciones menores son infecciones, que cuanto mejor se limpie la nariz, menos infecciones va a haber. Si es muy grave se puede tratar con antibiótico. Otra de las complicaciones son sangrados, que son muy habituales cuando se suelta alguna costra. Son sangrados menores, sangrados que habitualmente se solucionan en casa simplemente esperando o poniendo algún algodón en la nariz. No hace falta ir al hospital ni hace falta ir al quirófano. Por eso estamos hablando de complicaciones menores. Otra de las complicaciones, que realmente no es una complicación, es prácticamente un resultado de la cirugía, son las costras. Las costras es la consecuencia normal de haber quemado el cornete. El cornete empieza a recambiar esa piel y genera costras. Hay algunos pacientes que eso lo consideran muy molesto y lo clasifican como complicación. Pero en resumen, contando todo esto, aún a pesar de eso, las complicaciones son bajas y muy poco graves. ¿De acuerdo?